Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Javier Liebana. ¿Qué tal? Buenos días. Este ha sido el sonido esta pasada noche en las calles de toda España. Machista, escucha, Sevilla está en la lucha. No es no. La calle, la noche, también son nuestras. Santiago, Bilbao, Murcia, Zaragoza, Valencia o Madrid han llenado sus avenidas con un mismo grito y un mismo objetivo, el de acabar con la violencia de género. Hoy también hay convocadas nuevas manifestaciones en España y también en el extranjero, donde, por ejemplo, en Italia se espera que más de 100.000 personas recorran las calles de Roma. Otro de los sonidos de este viernes ha sido este. Vamos a apoyar a Irene. Viene Irene aquí, no como ministra, viene como mujer. El de algunas manifestantes en Madrid pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el de otras, en otra manifestación distinta, apoyándola. La muestra de la división que ahora mismo sufre tanto el movimiento feminista como la izquierda, que ha vuelto a caminar por separado y que lleva meses envuelta en discrepancias por la ley trans y ahora también por la ley del solo sí es sí. Todo esto en un 25N marcado por las rebajas de penas a los delincuentes sexuales por el nuevo marco penal de esta última ley de la que hablábamos, la del solo sí es sí. Madrid se ha sumado en las últimas horas y ya son 7 las audiencias provinciales que han decidido aplicar la ley siguiendo un criterio diferente al de la Fiscalía General del Estado. Y es noticia de esta madrugada, Ucrania ha conseguido restablecer el suministro eléctrico de agua y calefacción a 6 millones de personas, la mitad de los que estaban sin electricidad por culpa de los bombardeos rusos. Así lo ha anunciado Zelensky. Enseguida les ampliamos todo esto, pero antes, el tiempo para este sábado. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es jornada de temperaturas que suben ligeramente en Canarias y el centro y el norte peninsular. Las Palmas llegará a los 25 grados de máxima, Madrid y zonas cercanas a los 15 y las comunidades de la costa atlántica como Galicia, Asturias y País Vasco estarán alrededor de los 16 grados de máxima. Esas temperaturas serán aún más agradables en Andalucía, donde podrían llegar a los 20 grados en Sevilla, Huelva y Cádiz. Precisamente los termómetros también rozarán esos 20 en la mayor parte de la costa valenciana y catalana, especialmente en Alicante, Valencia y Barcelona. Por lo demás, cielos soleados a lo largo de este sábado y especial atención en la costa de Girona y Menorca, donde hay avisos por fuertes rachas de viento. Pues así empieza Matinal SER, con David Nieto y Miguel Hijosá en la técnica y Fran Rodríguez en la producción. Matinal Cadena SER. Mi hermana sufrió durante más de 40 años una violencia, un acoso psicológico por parte de la persona que la ha matado. Que aquellas personas que sepáis que les está ocurriendo lo mismo, denunciar, porque mis sobrinos lo veían como algo normal. Estas han sido las palabras esta noche en Zaragoza de Vicente, hermano de Mari Carmen López, la mujer que el pasado 13 de septiembre fue asesinada a manos de su exmarido y que es la única víctima de violencia machista en Aragón este año. Voces que también han sonado en Murcia, donde miles de personas han salido a las calles en una región que tiene la mayor tasa de violencia de género del país, 28,5 denuncias por cada 10.000 mujeres, 10 puntos por encima de la media nacional. Mujeres como Empar, que sufrió los malos tratos del padre de sus hijos y que ha encabezado la manifestación de este viernes en Valencia. Cuando lo dejé me dijo que me iba a arrepentir y así es. De hecho, yo intenté volver con él para intentar proteger a mis hijos. Cuando vi que las instituciones no protegían a los niños, ni siquiera de abuso sexual infantil intrafamiliar, yo intenté volver con él, pero no pudo ser. En lo que va de año ya han sido asesinadas 38 mujeres por sus parejas o exparejas en España. Es por ello que hay que recordar que el 016 es el número de atención a las víctimas de la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero hay que borrar la llamada del registro del móvil. De todas ellas se han acordado las más de 13.000 personas que han recorrido las calles de Madrid, Ana Corbatón, para pedir que no haya ni una más. Marcha morada y multitudinaria con más de 13.000 personas, según la delegación del Gobierno, por todas ellas. Eva Jaular, 40 años, asesinada. Por las mujeres asesinadas por violencia machista desde el último 25 de noviembre. Son ya 38 en lo que llevamos de año. Que se acabe esta fila de muertas, de maltratadas. Porque estamos hartas de que maten a mujeres, muy hartas. En las pancartas, mensajes como: si matan a una, respondemos todas. Y entre los gritos:
Unas manifestantes pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, mientras otras abucheaban y pedían unidad. Irene Montero estaba en otra manifestación. En esta estaban compañeras suyas del Gobierno, 3 ministras socialistas, Nadia Calviño, Reyes Maroto e Isabel Rodríguez. También estaba la secretaria de Igualdad. Creo que más de 1.170 mujeres muertas a manos de la violencia machista desde que tenemos registros son motivo suficiente para no entrar a polemizar un día como hoy. Andrea Fernández, que respondía así, preguntada por la división en el movimiento feminista. Sumergirse y escapar de la rutina en aguas cristalinas, templadas y vivas, hacer tuyo el cielo, escalar hasta la cima, bajar a abrazar de nuevo a la fauna marina, joyas ocultas, retos inolvidables, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat Valenciana. Matinal Cadena SER. Un movimiento feminista que ha salido a la calle por separado por primera vez en un 25N, y es que Unidas Podemos ha secundado otra convocatoria de manifestación, una distinta a la principal, en el barrio de Vallecas. Un síntoma más de la distancia en la izquierda y en el Gobierno, que ya se vio el pasado 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, en aquel momento por las diferencias por la ley trans, y que en las últimas semanas se está acrecentando por la ley del solo sí es sí. Desde que esta ley entró en vigor el pasado 7 de octubre, 7 audiencias provinciales han decidido ya que van a interpretar el cambio legal en beneficio del reo, lo que significa que van a empezar a aplicar rebajas en las condenas de los delincuentes sexuales en contra de lo decretado por la Fiscalía General del Estado. La última en hacerlo ha sido este viernes Madrid. Pedro Jiménez. Al menos 7 audiencias provinciales, que son los tribunales que enjuician delitos sexuales, se desmarcan de la instrucción del fiscal general del Estado, que estableció que cuando la pena al violador fuera imponible, con arreglo a la ley Montero, se mantuviera. Madrid lo ha decidido en una reunión este viernes. Se suma a Vizcaya, Málaga, Valladolid, Granada, Córdoba o Zaragoza, que ya habían celebrado encuentros entre sus magistrados que apuestan por el criterio de rebajar la pena en base al principio de aplicación de la ley penal más favorable. Frente al criterio de estas audiencias provinciales están otros territorios como La Rioja, que no han rebajado penas, que vaticinan pocas modificaciones de condena, o Cataluña, donde no hay previstas reuniones de audiencias para fijar criterio a la espera de que se pronuncie este martes el Tribunal Supremo. Y mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide esperar a lo que el Supremo pueda decir para unificar criterios, la derecha y la extrema derecha recurren a estas diferencias judiciales para tratar de imponer sus diferencias políticas. Diferencias que incluso están en el seno de algunos partidos como Ciudadanos, que durante 5 horas ha debatido este viernes cuál va a ser la posición que van a adoptar ante esta ley del solo sí es sí y cómo se va a organizar el partido, es decir, quién lo va a dirigir. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La ejecutiva de Ciudadanos ha decidido apostar por una bicefalia. La propuesta de la dirección es que haya 2 cargos con funciones separadas, una secretaría general que se encargue de la labor orgánica del partido sin cargo público, sin posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones, y un portavoz nacional que sí asuma la acción política, una especie de ticket electoral. Este tema ha generado fricción en el partido, con el entorno de Arrimadas apostando por esta opción, la bicefalia, pero con un sector crítico con la decisión. Al final, después de 5 largas horas de reunión, la ejecutiva por unanimidad ha decidido este viernes que ese sea el modelo. Luego, en enero, tendrá que aprobarlo definitivamente la Asamblea General, que es la que va a decidir el futuro del partido. Sale reforzada Arrimadas, por tanto, de la reunión, aunque las relaciones en el partido y en el grupo parlamentario en el Congreso se han tensionado en las últimas horas. Lo que ha terminado de abrir la brecha ha sido el posicionamiento respecto a la ley del sí es sí. Arrimadas apuesta por fijar una postura contraria al Ministerio de Igualdad, pero ni Edmundo Val ni la mayoría del grupo parlamentario están de acuerdo con eso. Bastante más claro lo tienen en el Partido Popular y Vox, que este fin de semana van a intentar enseñar músculo. Hoy turno para Feijóo, mañana para Abascal. Mariela Rubio. Sí, y así PP y Vox medirán sus fuerzas y su capacidad de movilización. Vox el domingo en la calle, en su plaza fetiche, la de Colón. Y Feijóo en formato meeting, también en Madrid, el sábado, tirando de Díaz Ayuso y de su perfil duro para tratar de acallar las críticas internas que le acusan de tibieza. En Génova están convencidos de que lo que llaman la sobreactuación de Vox en los últimos días en el Congreso busca en realidad calentar el ambiente para no pinchar, dicen en su manifestación del domingo. Aunque también en Génova reconocen que el marco que conforman Cataluña y el feminismo siempre beneficia a Vox, por lo que Feijóo habría querido, esto lo admiten los suyos, no salir del capítulo de la economía y la gestión, pero cuando ya no queda más remedio, aseguran, no vamos a dejar que un Vox en horas bajas capitalice la indignación contra Sánchez. El acto del sábado en Madrid, con
con toda la plana mayor del PP servirá también a Isabel Díaz Ayuso para trasladar la imagen de que la dirección la respalda en mitad de su crisis sanitaria. Esta sobreactuación de Vox de la que habla el Partido Popular es lo que ha marcado una semana en la que los presupuestos y la sedición han sido eclipsados por la discusión política sobre una ley que tiene nombre y apellidos. Irene Montero. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Están donde están porque las ha fecundado el macho alfa, por eso son ministras. Lamentablemente no es una novedad. Esto está pasando en la política española. Para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Esto está pasando en la política española, lo decía esta semana la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Insultos machistas en el Parlamento que han elevado la crispación política al nivel de cruzar todos los límites. Descalificaciones constantes que ni vienen de ahora ni tampoco ocurren ni han ocurrido solo en España. Y es que en los últimos años el machismo, la homofobia y la violencia han estado presentes en los parlamentos europeos. Francia 2013. A Véronique Massonet, unos parlamentarios le imitan el sonido del cacareo mientras interviene en la Asamblea Nacional. Ella se ve obligada a decir: no soy una gallina. Merci, monsieur le pédophile, le premier ministre, pardon. Bélgica 2014. Un diputado insulta al primer ministro Eliot Rupo, abiertamente homosexual, llamándole pedófilo. Reino Unido 2016. Jo Cox, parlamentaria laborista, es asesinada de varios disparos y puñaladas por un hombre que gritaba Gran Bretaña primero. Ella era activista por los derechos humanos. Bruselas 2017. Un eurodiputado polaco dice en el Parlamento que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes que ellos. Italia 2018. Berlusconi le dice a una periodista que no dé tan fuerte el apretón de manos, que así nadie va a casarse con ella. Reino Unido 2020. La opinión pública insulta a Tracy Bravin, laborista, por llevar un hombro descubierto en el Parlamento. Le llaman borracha y zorra. Ella responde: es el machismo de todos los días. Francia 2022. Un diputado negro de la Francia insumisa está hablando de la situación de los migrantes en el Mediterráneo cuando otro diputado le grita que se vuelva a África. Y estos, Javier, son solo algunos ejemplos. Leire Santos, buenos días. Buenos días. ¿A qué se debe esta radicalización en la política europea? Se debe a una decisión estratégica de algunos partidos, como explica Iago Moreno, sociólogo por la Universidad de Cambridge. Es una forma calculada y medida de elevar el tono para ocupar más espacio mediático, aumentar la polarización social a su favor, construir titulares en los cuales quedan enmarcados como políticamente incorrectos y antagonistas al resto de fuerzas. Este tipo de estrategias se llevan a cabo en los parlamentos y ocupan mucho espacio en muchos titulares, pero también las favorecen redes sociales como Twitter. Toda la conversación pública en esta plataforma está electrificada por una estructura de cuentas ya muy consolidada y que se dedica a este tipo de campañas. Esto ocurre, como hemos contado, en muchos países europeos, pero explica Iago Moreno que una campaña como la que veíamos al principio contra Irene Montero es casi excepcional en el continente. La forma, la violencia, la agresividad con la que se la embiste a través de todo tipo de campañas de odio no alcanza, ¿no?, un equivalente fácil en un contexto europeo. Y este tipo de campañas son, en muchos casos, Javier, una reacción a los avances sociales del feminismo. Leire Santos, gracias. Gracias, Javier. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas. Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. Comunitat Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Matinal Cadena Ser. Javier Liebana. Tanto interés, tanta preocupación y 8 horas de grabación las hayan reducido a 1/3. Yo creo que es el peligro de las interpretaciones muy subjetivas. Y así se ha defendido este viernes el ministro del Interior, Marlaska, al que todos los grupos han pedido explicaciones después de que los diputados de la Comisión de Interior hayan visto parte de las imágenes del pasado 24 de junio, cuando se produjo el salto masivo en la valla de Melilla que dejó 23 muertos. ¿Y a qué conclusión han llegado? Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No quisieron ver las 8 horas de grabación, pero sí pudieron corroborar que la avalancha se produjo en suelo español.
Incluso el Partido Popular lo reconocía. En concreto quedan entre los tornos españoles, que no dieron accedido, y debajo de una bandera que había española. Lo cierto es que ningún grupo fue capaz de concluir si los cuerpos inertes que se ven en las grabaciones son heridos o fallecidos. Hay que investigar más, defendía Bildu, que apelaba directamente a la Fiscalía. Que no dé carpetazo y que siga investigando. Tras lo visto ayer, el socio de gobierno Unidas Podemos volvía a cuestionar la actuación de la Guardia Civil con esa expulsión masiva de 470 personas. Es un trato bastante inhumano, cuando poco. Una versión antagónica a la del Partido Socialista, que defiende que fue una actuación ejemplar. Ninguna de las personas que ese día fueron rechazadas y no hubo ninguna petición expresa para pedir asilo. Sin embargo, esas expulsiones no contaron con las garantías mínimas legales, según alertó el propio defensor del pueblo, porque esas personas no contaron con la ayuda de un intérprete y de un abogado, como exige la ley. Y mientras, Miguel Ángel Campos, la Fiscalía quiere interrogar a los agentes que intervinieron en el operativo. La fiscal ha recibido las declaraciones de los agentes, pero no quiere intermediarios. Reclama interrogar por sí misma tanto al operador del dron como a los pilotos del helicóptero que tomaron las imágenes. La SER ha accedido además a la declaración inédita a la Fiscalía del guardia civil que resultó herido más grave durante la intervención. Dice que el salto a la valla fue el más violento de los que ha visto en sus 22 años de experiencia en Melilla, que los migrantes estaban perfectamente organizados en 3 grupos para repeler a los agentes con lanzas y piedras, y admite que los guardias les lanzaron gases lacrimógenos. También asegura que habría perecido si junto al pelotón de guardias no se hubiera retirado hasta el cordón de contención donde controlaron a 500.000 de migrantes que sortearon el vallado que separa a España de Marruecos. Quienes murieron al final fueron al menos 23 migrantes. El agente en ningún momento ofrece explicaciones sobre los que resultaron aplastados o por qué no recibieron atención médica. Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas. Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. ¿Y si cambias? ¿Y si cambias la pantalla por la luz del sol cualquier día del año? Cambia de planes, de ruta, de vistas. Conoce nuevos sonidos, matices y sabores. Cambia el like por el like. Y aquello que ya conoces por lo que siempre has querido conocer. ¿Necesitas un cambio? Cambia de aires en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 4.294. Y ahora la serie con un premio de 6 millones de euros. 86. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena Ser. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha informado esta noche que han conseguido restablecer el suministro eléctrico para 6 de los 12 millones de ucranianos que estaban sin electricidad, la mayoría de ellos en Kiev. Aún así, los apagones se siguen produciendo y Zelensky ha vuelto a llamar a un consumo responsable en un país que este sábado va a estar en torno a los 2 grados de máxima. Fran Rodríguez, buenos días. Buenos días, Javier. Ucrania ha devuelto el acceso a la electricidad a 6 millones de personas después de los ataques rusos del miércoles. Entre las principales regiones afectadas destacan Kiev, Leópolis y Odessa, y el restablecimiento gradual de la energía ha sido posible porque 4 plantas nucleares se han reincorporado a la red eléctrica. Zelensky ha pedido un consumo eléctrico responsable para evitar nuevos apagones y ha asegurado también que 4.000 puestos de emergencia con acceso a internet, calefacción o agua se están desplegando por todo el país, pero en Kiev todavía no están bien equipados. Esto, Fran, mientras que el semanario alemán Der Spiegel publica que la ex canciller alemana Angela Merkel vio venir la guerra de Ucrania, pero no pudo hacer nada porque Putin ya no le tenía en cuenta al haber puesto fecha a su adiós a la política. Merkel asegura que trató de convencer a sus compañeros europeos para encontrar la manera de dialogar con Putin sobre Ucrania, pero dice que después de retirar su candidatura al gobierno alemán perdió influencia y poder. Merkel ha asegurado a Der Spiegel que intentó crear ese diálogo cuando vio que el protocolo de Minsk, el acuerdo firmado en 2014 por Ucrania, Rusia y las regiones ucranianas prorrusas Donetsk y Lugansk, había quedado obsoleto. El acuerdo no encontró la solución
solución política que buscaba. Merkel remarca que de haber mantenido su candidatura habría insistido mucho más en ese diálogo con Putin. El último movimiento de Putin en la guerra está fuera del campo de batalla. Ahora el Kremlin se centra en silenciar a las mujeres rusas que critican la invasión. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Muchas madres de militares rusos están descontentas y para mostrar su preocupación por sus hijos, Putin convocó ayer a una reunión a varias de ellas. El problema es que solo invitó a un grupo de madres de voluntarios y políticas afines al Kremlin y dejó fuera a las representantes de dos movimientos importantes, el Consejo de Madres y Esposas y el Comité de Madres de Soldados Rusos. Los movilizados denuncian que no les dan ropa ni otro material para combatir en condiciones en el frente, pero las mujeres invitadas ayer solo se limitaron a dar las gracias a Putin por defender su patria y a recalcar que sus hijos son unos héroes. Putin les respondió que sus hospitales militares apenas tienen heridos y prometió la victoria, mientras los comités que no fueron invitados desafiaron al presidente ruso a celebrar una reunión con ellos. Vladimir Vladimirovich, ¿eres un hombre o qué?, le echó en cara una portavoz del Consejo de Madres y Esposas. Esto en la guerra de Ucrania, pero en el resto del panorama internacional... El presidente chino Xi Jinping ha hecho un llamamiento a Corea del Norte a trabajar conjuntamente por la estabilidad y la paz internacional, Fran. Eso es relevante porque en las últimas semanas Biden y Xi Jinping mantuvieron una reunión en la que Estados Unidos instó a China a que interviniera en la reducción de la escalada de la tensión tras las constantes pruebas de misiles que Corea del Norte lleva haciendo en el último año. Esta noche hemos conocido nuevos detalles sobre el tiroteo de este martes en un supermercado en Virginia en el que un hombre mató a 6 personas. Sí, según ha publicado la propia policía, el hombre que llevaba trabajando tan solo unos días en el supermercado Walmart, compró el arma esa misma mañana y escribió una nota de suicidio en su teléfono móvil. En ella pide perdón por lo que va a hacer, apunta con nombres y apellidos a personas que le acosan, señala a sus padres por prestarle poca atención e indica incluso que fue el diablo quien le condujo a matar a esas 6 personas. En Brasil, un joven de 16 años ha entrado en 2 colegios y ha matado al menos a 3 personas y ha herido a otras 11. El agresor, que era exalumno de uno de los centros, ha asesinado a 2 profesores y a un alumno de primaria, mientras que otras 4 personas, entre ellas una niña, se encuentran en estado grave. El asesino, que cogió el coche a su padre, que es policía, cogió también la pistola a su padre y ha declarado horas después que llevaba 2 años planificando el crimen. Y 500 kilómetros de cable submarino van a unir Irlanda y Francia, creando la primera conexión eléctrica de la Unión Europea con este país. Las obras van a empezar en 2023 y se espera que este cable de alta tensión de 700 megavatios esté terminado para 2026. Por el momento, el continente europeo solo dispone de una conexión con el Reino Unido y este nuevo cable va a hacer que se reduzca la dependencia de energías fósiles en Europa. El coste final va a ser de unos 1.600 millones de euros. Entré en la lista de espera en el 12 de octubre, el día 3 de mayo. Me pusieron en lista de espera con un problema en la pierna que necesito operarme. Tengo una prótesis pendiente y esperando a... Pilar es una de las más de 700.000 personas que en España están esperando a ser operadas, listas de espera que se han incrementado un 12% en el último año, y todo esto mientras que hoy se cumple el 6º día de huelga en la atención primaria y de los pediatras de la Comunidad de Madrid. Estos se quejan de la gran carga de trabajo que tienen y la inspección ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que solucione la situación en la que están trabajando estos profesionales. Un requerimiento que llega ahora, aunque la evolución se hizo hace 3 años. Radio Madrid, Javier Carrera. Concretamente de 2019 y de 2020. Fue entonces, según el requerimiento al que ha tenido acceso la SER, cuando la Inspección de Trabajo evaluó los riesgos psicosociales en los centros de atención primaria, y la conclusión fue que existían esos riesgos en factores como la carga de trabajo, destacando la sobrecargada agenda de los médicos o los tiempos de atención asignados a cada paciente. La pandemia lo aplazó todo, pero ahora las autoridades exigen al gobierno de Ayuso que diseñe un plan que reduzca esos riesgos. Ya había uno firmado este verano que, según denuncian los sindicatos, no se ha puesto en marcha. Fuentes de la Consejería aseguran que las acciones se están negociando con el comité de huelga, pero ahora mismo esas negociaciones entre comunidad y médicos están rotas, por lo que los profesionales entienden como falta de financiación para la atención primaria. En Matinal, los deportes.
Y ya tenemos la primera selección eliminada del Mundial de Qatar, la que menos querían los cataríes que se quedase fuera. Sergio Torres, buenos días. Buenos días. Esa selección no es otra que Qatar. La anfitriona se despide de su Mundial después de caer por 1-3 ante Senegal. 2 derrotas en sus 2 primeros y únicos partidos. El seleccionador de Qatar, el español Félix Sánchez, achaca este mal papel de la anfitriona a la falta de experiencia. Evidentemente es la primera participación en un Mundial y eso pues nos va a dar la experiencia, pues que si se volviera a repetir, pues todo esto que ya hemos vivido, y creo que esto siempre suma, evidentemente para nosotros. No eliminados, pero muy complicada es la situación de Gales. La selección liderada por Gareth Bale ha caído 0-2 ante Irán. Esta victoria permite a los iraníes depender de sí mismos en la última jornada, después de los momentos complicados que atraviesa Irán, que no son ajenos a los jugadores. Esta victoria es de mucho carácter, según su entrenador Carlos Queiroz. Pero más importante ha sido el carácter del equipo, su entusiasmo, la confianza que jugamos durante todo el partido y una voluntad muy grande de hacer bien y hacer el rebote del último partido. Dependen de sí mismos Países Bajos e Inglaterra en sus respectivos grupos para clasificar a octavos después del empate de ambos ante Ecuador y Estados Unidos respectivamente. Depender de ellos es lo que buscará hoy Argentina a las 8 ante México. Solo le vale ganar al albiceleste para mantenerse con vida en este Mundial. Su seleccionador Scaloni no tiene dudas. Cuando recibís una piña, 2, 3, lo único que hay que hacer es levantarse. Y este grupo está capacitado para levantarse. No tenemos ninguna duda de eso, de cómo lo afronta, cómo vamos a afrontar el partido. No, de eso no hay ninguna duda. Otro partido destacado de este sábado será el Francia-Dinamarca a las 5 de la tarde. Recordemos, podrán seguir este y todos los partidos del Mundial en Carrusel Deportivo con Garrido y su equipo. En cuanto a nuestra selección, hoy, previa de importante partido de mañana ante Alemania desde Doha. Buenos días, Javier Herráez. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Mañana España-Alemania a las 8 de la tarde, lo que va a ser evidentemente la prueba del algodón. España ha jugado muy bien, ha sido casi la mejor selección hasta la fecha, falta este segundo partido, y enfrente a Alemania, un equipo que está en dificultades, ya sin red, y que si pierde se quedaría fuera de lo que es el Mundial de Qatar. Para este partido, Luis Enrique ha avanzado cambios, quizá Carvajal por Azpilicueta, difícil que Morata le quite el sitio a Dani Olmo. Yo espero pocos cambios en este encuentro frente al equipo germano, y la pareja de centrales apuesto a que va a seguir contando con Rodrigo y también con Emery Laporte. Hoy, rueda de prensa del propio Luis Enrique y de Dani Olmo. Del resto, hoy continúa la jornada 17 en la Liga Smartbank. Recordemos, no para la división de plata en España. Ayer empate a 0 entre Huesca y Sporting. Abrirán la jornada del sábado a las 4:15 Alavés y Villarreal. Málaga y Ponferradina la cerrarán el derbi canario entre Las Palmas y Tenerife. Y hoy nos vamos con la moda. La noche es tu amiga, te abraza las manos, vacías del frío del ferrocarril. El grupo burgalés da esta noche en el Wizzing Center el último concierto de la gira con la que lleva más de un año recorriendo España cantando las canciones de su último álbum, Nuevo Cancionero Burgalés, en el que han reconvertido canciones que nacieron en el siglo XIX. Estas canciones, aunque están sacadas de cancioneros burgaleses, fuese algo que se pudiese extrapolar pues a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pudiese hacer lo suyo y sentir pues que hablan de sentimientos y de situaciones que todo el mundo puede vivir y no solo localizarlas en nuestra tierra. Esta es una pequeña parte de la entrevista que les ha hecho al grupo antes de este último concierto nuestra compañera Pilar Díaz de Aguilar y que podrán escuchar íntegramente el próximo domingo en la hora extra. Nos emborrachamos y así no lloramos al pasar Madrid, gritándole al manto de estrellas que no quieres ser como ellas ni yo. No los detendrá. Puedo soportar que todo cambie, no entender a casi nadie y el sabor salado del sudor. Con la moda y una canción para no decir te quiero, nos vamos. Se quedan con el cine en la SER, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y quédense porque a partir de las 10 de la mañana Javier entrevista a uno de los cantantes más comprometidos y con mayor influencia en el panorama internacional, el cantante de U2, Bono. Que tengan un feliz sábado.
Cadena SER, con Javier Liébana.